Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a un programa más de Iglesia Vida. Este es un programa bien importante. Les animo a que no se lo pierdan, a que estén listos, concentrados. Si por alguna razón tienes alguna distracción, puedes volver otra vez a ver el video después. El video va a quedar grabado, puedes tomar notas. Te animo a que tomes notas, a que agarres una libreta de apuntes, porque lo que vas a aprender es muy importante. Cuando Dios me permitió conocerle a los 14 años de edad, entregué mi vida a Cristo, tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana, mi padre convertido del catolicismo romano, mi madre del judaísmo, así que mis abuelos eran judíos que nacieron en Alemania y huyeron de Hitler alrededor de 1938, me parece, llegaron a Argentina como refugiados. Así que el tema que voy a hablar ahora acerca de guardar la ley de Israel es un tema pues cercano a mi corazón porque yo realmente soy parte de mí, soy judío. Sin embargo, creciendo en Cristo vi que muchas iglesias estaban alabando al Señor, caminando bien, mucha gente transformada por el poder de Jesucristo. Y de un tiempo para acá, cuando era un joven, vi alrededor de la década de 1990 un énfasis más grande en Israel. Muchos compraban la bandera de Israel, que eso no tiene nada de malo, es el pueblo de Dios en el antiguo pacto, un pueblo por el cual debemos orar por su conversión, pero empezaron a ponerse, por ejemplo, la estrella de David, y empezó a haber un énfasis en danzas hebreas, en tratar de aprender hebreo, y después en el año 2000 vi cómo surgió un movimiento que se llama Raíces Hebreas, donde empezaron a decirle a los cristianos que nosotros teníamos que guardar la ley del Antiguo Testamento. La ley en hebreo es la palabra Torah, que significa instrucción o guía para nuestras vidas. Y ellos empezaron a confundir a mucha gente porque ciertamente la ley de Dios por medio de Moisés fue dada para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y ciertamente las escrituras comprendían la ley, los escritos y los profetas, y eran las escrituras de la iglesia primitiva. Entonces muchos comenzaron a decir, bueno, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos alejado de las leyes de Dios del pueblo de Israel, que tenemos que guardar el sábado porque es uno de los mandamientos, tenemos que guardar las fiestas de Israel también, tratar de celebrarlas porque hay bendición en esto, hay bendición en guardar la ley. Y fue bien triste ver que creyentes de iglesias de sana doctrina empezaron a ser arrastrados por el error. Y este video lo estoy haciendo en honor a una amiga que quiero mucho, que vi en internet que tiene muchos amigos que están en este movimiento. Y he visto con tristeza, con gran tristeza, que muchos cristianos empiezan a atacar a sus propias iglesias de las cuales eran parte antes y piensan que esas iglesias se han pervertido, se han apartado del verdadero evangelio, de la verdadera salvación de Jesús el Mesías, y le empiezan a decir a Jesús por el nombre hebreo o arameo Yeshua, Hamashiach, empiezan a decir a Dios el Eterno, Hashem o Elohim. Inclusive cometen el error de leer el Nuevo Testamento, y cuando el Nuevo Testamento dice Dios, le dicen Elohim, cambian la palabra por palabras hebreas. Y es algo bien triste porque si esa fuera la voluntad de Dios, Él jamás hubiera inspirado un Nuevo Testamento en 27 libros en el idioma griego, no en el idioma hebreo. Y es bien triste que empiezas a oírlo en el vocabulario, Yeshua, Hamashiach, y empiezan a hacer expresiones en hebreo y dices, bueno, ¿qué les pasó a estos? Y empiezan a decir, nosotros ya salimos de Roma, como que nosotros estamos practicando catolicismo romano, porque el catolicismo romano es una tradición que se desarrolló en la Edad Media de la iglesia verdadera, que se desvió por diferentes conceptos doctrinales, que fue como una bola de nieve que se va haciendo creencias que no están sustentadas en el Nuevo Testamento, como son el rezo a los santos o a la Virgen, etcétera. Entonces dicen, no, la iglesia fue cautivada por el catolicismo romano y necesitamos salir de Roma. Y bueno, es algo terrible porque hacen a las personas, hagan de cuenta que es una conversión, hermanos y amigos, al judaísmo. Y si tú estás escuchando este video, por favor te ruego que si tú crees estas doctrinas de que es necesario guardar la ley de Moisés, la Torá, y que las iglesias de nuestro tiempo se han desviado, te ruego que me regales estos minutos, que tomes nota, que reflexiones. No es mi deseo atacar, sino mostrar la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque quiero que te pongas a pensar dos preguntas básicas. ¿Cómo es posible que Dios permitió que la verdad se perdiera hasta el año 2000, que comenzó este movimiento de raíces hebreas? ¿Sinceramente crees
que desde la muerte del apóstol Juan hasta nuestros tiempos, Dios permitió que por 1900 años su iglesia se desviara hasta ahora. El Espíritu Santo prometió estar con la iglesia y este movimiento es un movimiento nuevo, es un movimiento que inclusive fue combatido por el apóstol Pablo y por las cartas del Nuevo Testamento, pero vamos a verlo en detalle y quiero que te preguntes también por qué debemos volver a llamarle a Dios con palabras hebreas, inclusive en un Nuevo Testamento inspirado en griego, cuando Dios lo inspiró en griego, no en hebreo. ¿Acaso crees que Dios cometió un error en haberlo inspirado en griego? Bueno, vamos a ver este tema tan importante. Les pido que no se despeguen de su lugar. He pasado muchas horas, más de 20 horas preparando este tema, así que prepárate mentalmente, toma notas. La pregunta es, ¿quiere Dios Jesús que guardemos toda la ley de Moisés? Bueno, la ley de Moisés fue un pacto de Dios con su pueblo Israel y era una guía para la vida civil, para la vida religiosa, para la vida ceremonial de los levitas, cómo debían ellos hacer los ofrecimientos de ofrendas a Dios, ofrendas de paz, holocaustos, cuando una persona pecaba contra Dios o pecaba contra otra persona. Era un pueblo numeroso que iba a entrar a la tierra que Dios les prometió. Necesitaban una guía, una ley, saber cómo poder litigar un caso en juicio cuando se les cometió una injusticia. Entonces, lo que vemos en los 5 libros de la ley de Moisés, que es de Génesis a Deuteronomio, 5 libros, lo que vemos es que vemos diversas leyes de diferentes ámbitos. Vemos leyes civiles que regulan la vida civil sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre cómo se ve una vida justa en la comunidad de Israel. Vemos leyes ceremoniales, leyes inclusive de sanitarias, qué haces cuando una persona tiene lepra o tiene una infección de la piel para evitar que se contagie que otros se contagien con la enfermedad. Pero también hay leyes morales muy hermosas que nos hablan del amor a Dios, del amor al prójimo, de la santidad. Hay leyes aún penales, o sea, es el código criminal o penal del pueblo de Israel. Entonces, obviamente, no puede ser aplicable toda esta ley. Los mismos que han abrazado este falso movimiento judaizante saben que Jesucristo ya murió en la cruz, aunque algunos han dejado a Jesús y se han vuelto al judaísmo. Es algo terrible. Hay diferentes tipos de movimiento de raíces hebreas y de judaizantes actuales. Pero ese es el texto que vamos a ver. Jesucristo dijo en Mateo 5:17, este es uno de sus textos favoritos, un texto que algunos te van a citar, y yo espero que tú te prepares para no ser engañada, para no ser engañado por personas que caen en este movimiento y que sepas dar respuesta para que puedas ayudarles a ellos a ver la luz. Ellos están muy convencidos. Yo he dialogado con muchos de ellos y me dicen, yo busqué en las iglesias evangélicas por mucho tiempo hasta que vi la luz, yo sabía que algo me faltaba. Es bien triste ver una persona que cae así en el error. Eso lo he visto con gente que cae en el Islam, que vuelve al catolicismo romano o que cae en este movimiento judaizante. Dice Jesús que Él no vino a anular la ley. Entonces decimos, espérate, pues Jesús no vino a anular la ley, entonces la ley es para nuestros tiempos, aquí lo dice. Dice, la ley o los profetas no ha venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y dice en el verso 18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, mientras haya vida en este mundo, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán, ni un símbolo de puntuación más pequeño en la ley, hasta que todo se haya cumplido. Quiero que observes el énfasis de hasta que se haya cumplido. No dice hasta que obedezcamos la ley, sino que hasta que todo se cumpla, y dice que Él vino a cumplir. Esta palabra es muy, muy importante, la palabra plero en griego. En Mateo 5:19 dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Qué interesante, porque no está diciendo que no va a alcanzar el reino de los cielos, sino que será considerado pequeño. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, los judaizantes actuales agarran este pasaje y dicen, por eso nosotros enseñamos que hay que guardar la Torá, que hay bendición. Antes estábamos ciegos, no sabíamos las bendiciones que nos perdíamos de no guardar el Shabbat, así como debe ser guardado, y de guardar las leyes, las fiestas judías de Israel. Bueno, esto es una referencia a la ley de Moisés, pero
la palabra cumplimiento es muy importante y veremos que en el contexto no se trataba de mantener los detalles minuciosos de la ley. Los rabinos judíos se dieron cuenta que en la ley de Israel hay 613 mandamientos, los tenían súper codificados. ¿Cuáles eran los 613 mandamientos de Dios? Algunos de lo que no debíamos hacer o de lo que debíamos hacer. Sino, eso es lo que enfatizaban los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, sino que la intención de la ley es cumplirla tal como la expuso Jesús. Y hoy lo vamos a aprender, por eso es un tema vasto, así que regálame 35, 40 minutos, vale la pena que tengas este entrenamiento porque va a ser importante para tu vida y pues estoy condensando en vez de que tú te metas a estudiar por horas y horas y días, te estoy dando el resumen. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, dice Jesús, sino a darles cumplimiento. Esta palabra cumplimiento es la palabra en griego, un verbo que es el verbo plero, que significa cumplir o dar cumplimiento. Y esta es clave, porque ¿qué nos está diciendo Jesús? Hay dos principales interpretaciones. La primera es la interpretación de los judaizantes actuales. Esta interpretación no existía por 1900 años en la historia de la iglesia. Acaba de surgir este movimiento en el año 2000, que es cosa para que te pongas a pensar si realmente estás en la verdad, si has abrazado este movimiento. Y la primera interpretación es esta, que Jesús vino a cumplir la ley confirmando su validez. O sea, Jesús dijo, yo vine para cumplir la ley de Moisés y debemos guardarla. Y eso es lo que las iglesias de raíces hebreas sostienen, a excepción de que ellos reconocen que Jesús ya murió en la cruz y ya no es necesario las leyes de sacrificio, el templo en Jerusalén no existe y esas leyes ya quedan abolidas porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero las demás leyes que no son sacerdotales sí son para la iglesia, para los cristianos. Y obviamente los cristianos tradicionales estamos en desobediencia contra Dios, no hemos visto la luz, seguimos dentro de Roma, según lo que ellos piensan equivocadamente. Esta suposición es un malentendido de las palabras y la intención de este pasaje. Cristo no estaba diciendo que toda la ley de Moisés permanecería vigente para siempre. Y lo sabemos porque el Nuevo Testamento y Cristo mismo nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de que él tiene un corazón muy grande por el pueblo de Israel, que muchos judíos rechazaron a Jesús. Fue crucificado por Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, en el tiempo del primer siglo que vivió Jesús. Y el judaísmo como religión rechazó a Jesucristo, aunque los discípulos, los primeros cristianos eran judíos, obviamente, el pueblo al cual fueron hechas las promesas del Mesías, del Salvador que vendría. Y en Romanos 10:4 Pablo dice, Cristo es el fin de la ley. Porque algunos judíos decían, pero yo guardo la ley de Moisés, no necesito al Mesías porque soy obediente a la ley. Pero Pablo dice, Cristo es el fin de la ley. Ya no, el agradar a Dios no se basa en que tú guardes el Shabbat, el sábado, que guardes las fiestas judías, que guardes todas las leyes y las minucias de la ley. Dice que para que todo el que cree reciba la justicia, o sea, para que el que cree en Jesús, obviamente arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en nuestro Salvador, comenzando a seguir a Jesucristo en su vida, recibe el perdón de Dios y es visto ante los ojos de Dios como un hombre justo. Así como Abraham, que antes de guardar la ley le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por ser un hombre justo. Bueno, hay otro pasaje en Efesios 2:14, sobre todo el 15, pero quiero que vean el antecedente del verso 14. Dice Efesios 2:14 que porque Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Nos reconcilió con Dios. Nos puso en paz con Dios. Yo no sé si tú te sientes alejada o alejado de Dios o has pecado contra Dios o te sientes perseguido por tu conciencia o por tu frialdad espiritual. Siempre te puedes volver a Dios porque Él es nuestra paz. Él nos reconcilia con Él y nos reconcilia el uno con el otro. Dice que de ambos pueblos, está hablando del pueblo de Israel que guardaba las leyes de Moisés y los gentiles que no guardaban la ley de Moisés, que adoraban a otros dioses, que no eran parte del pueblo de la promesa. Dice que de ambos pueblos hizo uno. O sea que la iglesia está compuesta de judíos y no judíos. La mayoría de la gente es no judía. Yo no sé ni cómo considerarme porque yo soy mexicano, mi padre es mexicano, mi madre es judía
y obviamente no crecí abrazando el judaísmo porque mi mamá vino a los pies de Jesucristo y no siguió guardando la Torá, pero dijo, ahora soy una judía completa. Por cierto, ahí está su testimonio en YouTube, está bien bonito, se llama del judaísmo al cristianismo. Para el que lo quiera ver, en nuestro canal de Iglesia Vida pueden ver ese testimonio que está precioso. Bueno, dice que derribó la pared intermedia de separación. ¿Sabes cuál era esa pared que separaba al judío del no judío? Dice el verso 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Qué hizo Jesús? Anuló la ley de Moisés con sus mandamientos y requisitos para hacerles agradables a Dios. Esto lo hizo para crear en sí mismo, en Jesús, de los dos pueblos, judíos y no judíos, una nueva humanidad completa, salva, perdonada, reconciliada con Dios en Cristo. Y la ley para Israel en el primer siglo se utilizaba esa palabra de hablar como que era como un muro la ley, como una cerca que protegía a Israel de la impureza de los gentiles que no seguían la ley de Israel, que no se lavaban las manos antes de comer, que comían puerco y animales inmundos prohibidos por Dios. Entonces la ley era como un cerco que separaba a Israel y los mantenía alejados de los inmundos pecadores gentiles, y también alejaba a los gentiles, convirtiéndolos en una causa de hostilidad entre los dos pueblos. Entonces este pasaje dice que Dios derribó esta pared, que fue la ley, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? Este es el contexto, y esto se sabe al estudiar escritos rabínicos del primer siglo. Y esto que les estoy dando es consultando muchísimo material, comentarios, analizándolo obviamente el texto bíblico, de expertos eruditos de nuestro tiempo que tienen su doctorado, su PhD en el Nuevo Testamento, y que son personas, son eminencias que han dedicado años y años de su vida y concuerdan. Esta posición es una posición donde concuerdan muchísimos expertos en la palabra de Dios. Y por eso es que este movimiento de raíces hebreas es un movimiento nuevo. La ley para Israel funcionaba como este muro y fue derribada. Mira lo que dice Gálatas 3:23 al 25. La ley nos tenía presos porque si fallabas en un punto caías bajo la maldición de no cumplir los mandatos de Dios y quedar fuera de su protección, expuesto a las consecuencias de desobedecerle. Dice que la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley de Moisés vino a ser nuestra guía, encargada de conducirnos a Cristo. La ley nos decía qué agradaba a Dios, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios. La palabra de Dios sigue siendo relevante. Decía, el Salmo 119 es un salmo donde habla, oh, cuánto amo yo tu ley. Está hablando de la Torá, obviamente, pero está hablando de los aspectos que guían nuestra vida, que nos ayudan a tener una relación con Dios, que nos ayudan a amar a Dios y amar al prójimo. Y dice, todo el día es ella mi meditación. Y de ahí se agarran los judaizantes y dicen, miren, todo el día es la Torá mi meditación. Y mira cómo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En este libro de la ley meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te fijas, no estás reflexionando, meditando en la Torá, guardando las fiestas del Señor, las fiestas de Adonai o de Elohim, no estás siendo bendecido. Bueno, la Biblia nos dice que la ley de Dios nos guiaba a Cristo, era nuestra guía, nos mostraba qué agradaba a Dios y qué no, pero también nos hacía ver que no podíamos agradar a Dios en su totalidad porque fallábamos en un mandamiento y fallábamos en todos, y necesitábamos que Dios viniera a esta tierra, que diera su sangre como el cordero que quita el pecado del mundo, nos reconciliara con Dios por gracia. Por gracia somos salvos, no por obras, no por las obras de la ley. Eso es clarísimo en el Nuevo Testamento. Y dice que nos iba a conducir a Cristo para que fuéramos declarados justos por la fe. Pero ahora, dice el verso 25, que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Ahorita que tenemos fe en Jesús, ya no estamos sujetos a la guía que era la ley de Moisés. O sea, que hay un cambio en la venida de Jesús, donde el cristiano no depende de guardar los aspectos rituales de la ley de Israel, sino que depende de agradar a Dios, caminar con Él y ser obedientes a Dios en todos los aspectos espirituales y morales de nuestra vida.
que eso no incluye guardar las fiestas de Israel y las minucias de la ley. Por eso la segunda interpretación de qué significa que Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no abrogarla, es esta. Y esta es la interpretación correcta, hermanos, amigos. Jesús cumplió la ley al venir como el Mesías, el prometido, el que los profetas decían que iba a venir a salvarnos, como el Mesías que la ley anticipaba. Jesús cumplió la ley al venir como el Mesías que la ley anticipaba. Se los voy a comprobar. No te muevas, continúa pegado a este estudio, toma notas. Es bien claro, es fascinante lo que vamos a ver, así que no te despegues, por favor. Y eres bienvenido a poner tus comentarios aquí si tienes alguna pregunta, y les animo a que compartamos este video con gente que lo necesita para que otras personas no caigan en el error. Si sabes de alguien que ha comenzado a ir a una iglesia de raíces hebreas, te animo a que le compartas este video porque se necesita mucho este tipo de material. Es el primero de varios, lo voy a poner en un playlist de Iglesia Vida, así como tengo de catolicismo romano, de testigos de Jehová, de mormones. Voy a poner uno que se llame quizá judaizantes o raíces hebreas, y ahí van a estar, y este es el primero de varios videos. Los otros van a ser un poquito más cortos. Esta es la introducción para comenzando con Jesucristo mismo, lo que Jesús dijo. Bueno, la evidencia que esta es una referencia a un cumplimiento profético es esta. Tome nota. En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley. Qué interesante que dice Jesús que la ley tiene un aspecto profético, que habla lo que Dios va a hacer en este mundo, en su esquema, en su plan de salvación. Todo el Antiguo Testamento, o sea, cuando Jesús decía la ley y los profetas, estaba hablando las escrituras. Y las escrituras judías estaban divididas en la ley y los profetas. Y ahorita ya hay una división más específica, que es la ley, los profetas y los escritos. Por eso se llama Tanakh. La Biblia judía se llama Tanakh. La abreviación de Torah, la ley o la instrucción, los 5 primeros libros de la Biblia, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, los escritos. Pero cuando Jesús decía la ley y los profetas, estaba diciendo, todas las escrituras profetizaron, pero Jesús incluye la ley con un carácter profético. El Antiguo Testamento es la ley y los profetas para Jesús. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Es una historia de salvación que culmina en su llegada de Jesús, en el Mesías, quien trae la salvación anticipada por las Escrituras. Por eso es que en Juan 5:46 Jesús decía a los fariseos, si ustedes me critican que yo no guardo la ley de Moisés. Jesús amaba las Escrituras, combatió a Satanás en sus tentaciones en el desierto, citando, escrito está, Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús desde los 12 años escudriñaba las Escrituras y dialogaba con los escribas de la ley en el templo. Jesús era obediente a la ley, a ese pacto de Dios con Israel. Pero Jesús lo trasciende, Jesús va más allá de ese pacto, y en ese pacto iban a ser incluidas las naciones que no son parte de ese pacto de Dios con el Israel étnico. Entonces dice Jesús, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Moisés en la ley, de Génesis a Deuteronomio, hizo alusiones al Mesías que vendría. Por ejemplo, en Juan 1:45, Felipe buscó a Natanael, de los primeros seguidores de Jesús en el Evangelio de Juan, y le dijo, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, aquel de quien habló, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Qué interesante, ¿no? De que esos primeros seguidores de Jesús reconocieron que el Mesías había sido anunciado en la ley de Moisés, en las Escrituras. En ese sentido, Jesús viene a cumplir la ley. Mira, Jesús cumplió lo que la ley de Moisés anticipaba. Esto es una realidad. Mira lo que decía Moisés en Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Fíjate, ¿quién está hablando? Está hablando Dios, está hablando Yahweh, el Dios de Israel. Y dice, un profeta de en medio de ti, le dice Dios a Moisés, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Qué interesante, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre en su encarnación. Y dice, un profeta como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él deberán oír. Y luego en el verso 18 dice, un profeta como tú,
Jesús es Dios y Jesús es hombre. Levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Muy interesante que las enseñanzas de Jesús no se la pasaba citando la Torá, no se la pasaba citando las escrituras de Moisés, sino que daba una revelación plena, trascendente de la ley, que daba la intención de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, y este profeta que estaba profetizado era el Mesías que vendría. Jesús vino a cumplir las expectativas de las promesas del Mesías que la ley anticipaba. El verso 19 en Deuteronomio dice, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y eso es lo que Jesús reclamaba a los fariseos, de que si conocieran a Moisés le creerían a él, porque estaba haciendo milagros y señales que nadie jamás había hecho. Venía de la línea del rey David, tenía todas las pruebas de que él era el Mesías, el Salvador que los profetas siglos antes habían anticipado. Esta palabra no ha venido a anular, sino a cumplir la ley. Plero, a darle cumplimiento. Vamos a ver algo bien interesante. En el Evangelio de Mateo vas a encontrar que a lo menos 14 veces se habla de que Jesús vino a dar cumplimiento a las Escrituras. Esta frase de Mateo 1:22 aparece repetida en el Evangelio de Mateo, donde encontramos nuestro versículo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y ahora vamos a ver qué cosas aparecen. En Mateo 1:22 al 23, no se los voy a dar, ahí está en la pantalla, ustedes le pueden poner pausa si quieren ir a buscarlo, pero su nacimiento virginal se dice en el Evangelio de Mateo, esto sucedió para que se cumpliera, la Virgen dará a luz un hijo. Que nacería en Belén, se menciona que sucedió para que se cumpliera plero. La matanza de los niños de Herodes, que vivió en Nazaret, que estaría en Galilea, que vino a cumplir la ley, lo que vimos ahora, vino a cumplir, plero, que sobre sanar a los enfermos, que sanaba a los enfermos, sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías 53:4. Que los enfermos no dijeran a nadie que los había sanado Jesús, que las parábolas eran para que no entiendan los incrédulos, que hablaba en parábolas, que entraría en Jerusalén montado en un burro, que se negaría a pedir un ejército del cielo se negó a pedir un ejército del cielo a salvarlo de la muerte Jesús, su arresto, la compra del campo del alfarero con las monedas con que Judas lo traicionó. Entonces, como pueden ver en esos versículos que están en pantalla, por lo menos 14 veces el Evangelio de Mateo habla, esto sucedió para que se cumpliera. Y en ese sentido debemos interpretar nuestro versículo de Mateo 5:17, cuando Jesús dice, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. En un evangelio que 14 veces menciona que sucedió para que se cumpliera. Jesús vino a cumplir la ley, no la anula, sino que la cumple. Él es el Mesías que la ley de Moisés apuntaba que vendría. Y él la trasciende. ¿Qué significa trasciende? Que la sobrepasa, que va más allá de lo que la ley de Moisés decía. Va a la esencia de cómo vivir una vida que agradamos a Dios. La trasciende porque Jesús es mayor que Moisés, Él es Dios hecho carne. Es mayor que el sábado. Reinterpreta varias de las leyes que Dios mismo dio a Moisés, como las leyes de alimentación kosher, que es una terminología en hebreo, que son las leyes especiales sanitarias en la alimentación. Y va más allá de la esencia o propósito de la ley. No se vaya, por favor, quédate en tu lugar. Es importante lo que estamos viendo. Mateo presenta a Jesucristo como un nuevo Moisés. Fíjate qué fascinante este análisis de los eruditos, de los expertos bíblicos de nuestro tiempo al analizar el libro de Mateo. Hay 5 discursos en el Evangelio de Mateo donde Jesús se pone a enseñar a las multitudes y a sus discípulos. 5 veces en Mateo. Y es interesante porque hay 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esto los eruditos, los expertos creen que es algo que es a propósito, y sí lo es. Por ejemplo, en Mateo 5 al 7 está el Sermón del Monte, las instrucciones a sus 12 discípulos en Mateo 10, las parábolas del reino en el capítulo 13, más parábolas del reino de los cielos en el capítulo 18,
Y luego en el Monte de los Olivos, su último discurso, habla de el fin y otras parábolas del reino, de estar preparados para la venida del Señor. Entonces son 5 discursos seguidos que en Mateo, que son lo mismo que los 5 libros de la ley. O sea, Jesús es un nuevo Moisés que viene a darnos su ley, que es su Espíritu Santo, que es la guía de sus enseñanzas para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces Él viene a darnos, a trascender esa ley de Moisés y explicarnos, darles cumplimiento, cómo vivir una vida que agrada a Dios. El Sermón del Monte es un sermón famosísimo. Ustedes conocen las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Qué bellísimas. Esa es la ley de Dios para nosotros. Presenta a Jesús como un nuevo Moisés. Jesús sube a una montaña. Fíjate esta comparación. En Éxodo 19:3 vemos que sube Moisés para encontrarse con Dios al monte Sinaí. Desde allí lo llama el Señor y le dice, anúnciale esto al pueblo de Israel. Y les da la ley. En el capítulo siguiente, en el 20, están los 10 mandamientos. Ahora, Mateo 5:1 dice que cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Igual que Moisés, subió en el monte Sinaí y Jesús subió a un monte a enseñar, como un nuevo Moisés. Dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, como Moisés Dios le dijo, anúnciale esto al pueblo. Así que hay una correlación ahí de Jesús como el que nos da la ley verdadera de Dios con sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 33:29 hay una bendición de que Moisés da y dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor? Y en Mateo 5:3 Jesús precisamente da las bienaventuranzas, utilizando esa palabra, bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores. Hay una correlación donde Jesús está emulando que Él es un nuevo legislador que viene a darnos su ley en nuestros corazones. Jesús culmina el Sermón del Monte en Mateo 7:24 al 29 con las consecuencias de maldiciones y bendiciones de obedecer sus enseñanzas. Lo mismo que hace Moisés en Deuteronomio 27:28. Dios al final, cuando dio el pacto a Israel, le dijo, si tú me obedeces vas a ser bendecido. Y hermanos, eso aplica a nuestra vida. Si obedecemos a Dios y somos personas que lo amamos, que somos íntegros, que lo alabamos, que lo ponemos en prioridad, que buscamos su reino, Dios promete bendecir. Cuando nosotros queremos suplir nuestras necesidades lejos de Dios, buscar una pareja fuera de la voluntad de Dios, buscar amor, reconocimiento, sentido, valor fuera de la voluntad de Dios, desobedeciendo su palabra, no nos va a ir bien. Y Jesús, así como Deuteronomio termina, también en el Sermón del Monte termina hablando de lo que sucede si le obedeces o desobedeces. Y todos conocemos Mateo 7:24 al 28, que dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, las hace, es como un hombre prudente. ¿Cuántos queremos ser prudentes? Yo quiero ser prudente para no sufrir innecesariamente en la vida. Que construya su casa sobre la roca. O sea, y habla de que vienen ríos, vienen vientos y soplan contra esa casa y la casa permanece porque está sobre la roca. Estamos sobre Cristo, sobre sus enseñanzas. Y luego en el verso 26 al 27 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Aquella casa se derrumbó y fue grande su ruina. Fascinante, dígame si no es fascinante que la correlación de Mateo con Deuteronomio y con la ley. O sea, Mateo, si algo hace, es presentar a Jesús como un nuevo Moisés, como un nuevo legislador, establece un nuevo pacto. Por eso Hebreos dice que ha dado por viejo al primer pacto y está próximo a desaparecer. Porque Jesús ha llegado y dice la Biblia, dice en Colosenses que todo lo demás era sombra de lo que habría de venir. Era una mera sombra de la voluntad de Dios, pero no la realidad completa. La realidad completa es Jesucristo. Dice, es fascinante esta correlación que existe. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte muestran a los discípulos de Jesús como el nuevo y verdadero Israel espiritual, el nuevo pueblo de Dios que el Mesías establece, del cual ahora nosotros somos parte, dice Pablo en Romanos, que fuimos injertados, sobre el que estarán las bendiciones de Dios. Los seguidores de Jesús cumplen la esencia y propósito de la ley.
Mateo 16:24, Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué hay que hacer para seguir a Jesús? Nada menos que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. ¿Tienes ganas de pegarle a alguien? Le pides al Señor que te fortalezca, que quite el odio de tu corazón, te revistes de amor. Eso es cumplir la ley. Negarte a ti mismo y hacer la voluntad del Padre. La primera opción, que Jesús vino a cumplir la ley confirmando su validez, como piensan estas iglesias que hay que guardar las fiestas judías. Oye, ni siquiera son las fiestas nuestras, son las del pueblo de Israel. ¿Por qué tengo que estar celebrando yo, por ejemplo? ¿Puedo reflexionar en la riqueza de esa enseñanza? ¿Puedo aplicarla a mi vida en una manera espiritual? Pero no tengo que estar celebrando la fiesta de las enramadas, de cuando Israel vivió en el desierto, porque esa no es parte de mi historia de redención. Mi historia de redención es Jesucristo, que me compró para Dios, que me perdonó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Celebro la resurrección, pero no tengo que celebrar, por ejemplo, la Pascua que Dios liberó al pueblo de Israel, porque esa no es mi pacto, no es mi fiesta. Puedo reflexionar en cómo Cristo es nuestra Pascua. Hay riquezas muy bonitas. Creo en raíces hebreas en el sentido de ver la riqueza de las enseñanzas judías en el tiempo del Nuevo Testamento, ver de dónde viene la raíz de nuestra fe. Eso estoy de acuerdo 100%. Lo que no estoy de acuerdo es en volver a someternos a guardar una ley y unas fiestas de un pacto que no es el pacto de Dios con nosotros, porque nosotros no somos el Israel, sino el nuevo pueblo de Dios basado sobre mejores promesas, como dice el libro de Hebreos. Mateo 5:17 es el único verso. No te vayas, todavía hay más, así que aguanta por favor. Esta es una enseñanza que te va a ayudar algún día. Quizá ahorita no lo estás enfrentando, pero algún día alguien que conoces puede caer en esto y vas a estar preparado, vas a poder ver este video, te va a ayudar. Y si tú has caído en esto, por favor, hermanito, hermana, con todo el corazón, reconsidéralo, porque este es un error. Mateo 5:17 es el único verso de los 4 evangelios. ¿No te parece eso raro? ¿Por qué citas Mateo 5:17 y te olvidas que en Marcos, Lucas, Juan no hay un énfasis de guardar la ley? Jesús vino a cumplir en el sentido de cumplir las promesas de Él como Mesías que vendría y a cumplir las expectativas de la ley, porque el que Dios transforma le da un nuevo corazón. El Evangelio de Marcos, en el año 50 después de Cristo, fue el primer evangelio y ni una sola vez menciona la palabra ley el Evangelio de Marcos. Muestra que hay una tensión, Marcos, con los fariseos sobre guardar la ley. Por ejemplo, hay una controversia sobre el sábado, que los discípulos de Jesús arrancaban espigas y estaban comiendo, algo que los fariseos consideraban que era violar la ley de Moisés en el sábado. Y Jesús dice una declaración tremenda, dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y luego dice que Él es Señor sobre el sábado. Cosas que serían impensables si Jesús quisiera un estricto apego a guardar el Shabbat y a guardar todas las minucias de la ley. Hay una controversia sobre comer con manos impuras, sin lavarse las manos, los discípulos de Jesús. Y dice en Marcos 7:19 que Jesús hacía limpia toda la comida, cosa que las leyes alimenticias de Israel prohibían ciertos alimentos, los consideraban sucios, prohibidos por Dios. Jesús habló en contra del divorcio que Moisés, en este código que regulaba la vida civil del pueblo de Israel, había en Deuteronomio 24, en los primeros versículos, permitía el divorcio. Y Jesús va más allá y se va a Génesis 2:24 y dice, esa no es la voluntad de Dios, que te separes por cualquier cosa, a no ser por causa de adulterio, de infidelidad. Jesús dice que toda la ley y los profetas es amar a Dios y amar a tu prójimo. En Marcos 12:33, que amar al prójimo es más valioso que todos los sacrificios y holocaustos. Ahí vemos el corazón de Jesús. Jesús amaba la palabra de Dios, meditaba en la ley de Dios, pero Él venía a establecer un nuevo pacto basado en la esencia, que era amar a Dios, amar al prójimo y vivir una vida de santidad para Dios. No se trataba de guardar todas las fiestas y las minucias de la Torá. El Evangelio de Juan, brevemente te menciono, hay algunas controversias constantes en el Evangelio de Juan de Jesús sobre por qué sanó a un hombre en el sábado, que él no guarda la ley, que ellos son hijos de obediencia de su padre Abraham, y Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, les dice a los religiosos. En Juan 8:17 es bien interesante que Jesús dice, en la ley de ustedes está escrito. O sea, ya para el año 90, el último evangelio de Juan, ya había una diferencia que decía el evangelio
hablaba de la ley de ustedes, mostrando que la comunidad de cristianos del momento no era una comunidad que estaba guardando estrictamente la Torá, sino consideraban los aspectos minucios que guardaban los judíos. En Juan 10:34 también dice, ¿no está escrito acaso en su ley? Juan presenta a Jesús en términos usados que antes se usaban para describir la ley. Por ejemplo, en Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y recuerda que dice en el Salmo 119, dice 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La ley de Dios es vista como una luz que alumbra nuestro camino. Pero Jesús trasciende la ley y dice, yo soy la luz del mundo. Por ejemplo, en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Es cuando la ley era nuestro pan, nuestro alimento, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el agua viva, que se refería a veces a la ley que limpia nuestro corazón como el agua. En el 6:29, la fe como la obra que los discípulos deben hacer. Ve este pasaje. Dijo Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, en vez de decirles, Jesús, esta es la obra de Dios, que guarden la Torá, porque eso entendían ellos cuando hablaban, esta es la obra que debemos hacer. No, la obra que debemos hacer es creer en aquel que el Padre envió, que es nuestro Salvador, que nos compró para Dios, que nos redimió, que nos rescató, que nos perdonó, que nos dio una vida nueva. Entonces vemos que Marcos, no vemos a un Jesús guardando la Torá, sino al contrario, en confrontación. En el Evangelio de Juan vemos lo mismo, que Jesús reemplaza la ley. En Mateo vemos que Jesús es un nuevo legislador como Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo? Yo sé que esto es profundo, yo sé que estos son detalles que hay que ver con lupa en la Escritura, pero ahí están. Y es algo que la gente que está ahorita abrazando raíces hebreas no se pone a pensar en eso. Solamente ve Mateo 5:17, no ha venido a abrogar sino cumplirlo. Ya ves, hay que hacerlo. Y enfatizan todos los textos del Antiguo Testamento que eran del pacto de Dios con Israel y entonces se vuelven judíos en su forma de vivir, cristianos, evangélicos o cristianos que abrazaron el judaísmo prácticamente. Bueno, Jesús es aquel que cumple para la iglesia el rol que Moisés y la ley hicieron en el pueblo de Israel en los evangelios. Entonces la primera opción nuevamente, que Jesús vino a cumplir la ley confirmando su validez, es insostenible y es justo lo que las cartas de Pablo rechazan. Aguántame tantito, no te desconectes. Y si te tienes que desconectar, por favor regresa, ve el minuto en el que te quedaste y velo completo, porque esa es una enseñanza y es gratis, es gratuita, así que te estoy ahorrando horas y horas de investigación. Hay dos razones principales por la que esta no es la interpretación correcta. Primero, cuando Jesús ilustra lo que quiere decir en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, en los versículos que siguen del 21 al 48, Jesús pone en contraste su propia enseñanza con la enseñanza que Moisés había dado al pueblo de Israel. Vamos a verlo. En Mateo 5:20 Jesús les dice unas palabras fuertísimas. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, su forma de vivir justa, supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y uno se queda, Señor, pues ya me quedé fuera yo entonces. Pero Jesús está hablando del corazón, de vivir una vida agradable a Dios. Y obviamente Jesús es el que dio su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahí les va. Jesús coloca las enseñanzas de la ley de Moisés y las lleva a más, las lleva a la esencia. Él vino a cumplir la esencia de la ley. Lo lleva al propósito atrás de los mandamientos de Moisés. Cada una de las siguientes enseñanzas en este capítulo trasciende la ley de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 20:13 Dios dijo por medio de Moisés al pueblo, los 10 mandamientos, no matarás, ¿verdad? No mates, no matarás. Y en Mateo 5, en este mismo pasaje, 4 versículos después de esto, Jesús empieza a hablar en el verso 21 y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. ¿Quién le dijo a sus antepasados? La ley de Moisés, en Éxodo 20:13. Dice, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Verso 22 dice Jesús, pero yo les digo, o sea, Jesús trasciende lo que la ley de Moisés decía, que todo el que se enoje con su hermano
quedará sujeto a juicio. Cualquiera que insulte a su hermano y cualquiera que lo maldiga. O sea, se va al corazón. ¿Por qué la gente mata? Porque odia a alguien, lo quiere desaparecer del mapa, lo golpea, así como Caín mató a su hermano con un golpe o le da un balazo, claro, termina en la cárcel, ¿verdad? Pero Jesús dice, no, el homicidio comienza en el corazón. Estás odiando a alguien en tu vida, entrégalo a Dios. Quita el odio de tu corazón. Y así como lo hace con el homicidio, habla del adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Lo dice los 10 mandamientos. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Wow, los estándares de Jesús son mucho más grandes y tan difíciles, pero Dios lo que quiere es que cuidemos. Pues al cabo no cometo adulterio, pero en mi mente a cada rato volteo a ver a las mujeres. El peligro de hacer eso es de que cuando alimentas un pensamiento en tu corazón es fácil caer en el pecado. Y Jesús va a la esencia, que quites de tu corazón eso, que guardes hasta tus pensamientos. Habla de los juramentos. Ustedes oyeron que se dijo, no faltes a tu juramento, como decía la ley de Moisés, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo los digo, no juren, que su sí sea sí, su no sea no. Jesús trasciende la ley de Moisés, va más allá de ella. Habla de ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso lo dice la ley de Moisés. ¿Por qué decía esto la ley de Moisés? Imagínate que están dos amigos y uno de ellos sin querer o a propósito en un pleito le tira una piedra y le saca el ojo. Y la persona que le sacaron el ojo, ya que se cura, va y lo mata. Entonces Moisés dice, no, espérate, te estás aplicando algo que no corresponde. Ojo por ojo, diente por diente. Era un código criminal que trataba de ser justo en Israel. Pero Jesús trasciende esa ley y dice, hey, ustedes en su diario vivir, en su trato con otros, no estén aplicando el ojo por ojo, diente por diente. Me la hizo, me la paga. No, ustedes sean conocidas como personas que tienen perdón, que tienen luz, que reflejan a su Padre Celestial. Y así habla del amor a los enemigos, que la Biblia dice, ama a tu prójimo. Y decía, la Biblia dice ama a tu prójimo, pero él no es mi prójimo, es mi enemigo, a él lo odio. Y Jesús trascendía y decía que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos bien. Súper difícil de hacer, ¿no? Y así Jesús habla del divorcio, igual que Moisés permitió el divorcio, pero que esa no era la voluntad de Dios. Entonces, por esto y más, en resumen, decir que Jesús en Mateo está pidiendo un estricto apego a la ley es errado. No es la enseñanza, hermanos, del Nuevo Testamento. En segundo lugar, hay versículos en los que Jesús hace a un lado elementos de la ley de Moisés y Jesús afirma su autoridad como el Mesías, como Señor del día de reposo, por encima de todo lo que Moisés prescribió. En Mateo 12:6 dijo, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo, Jesús, el Mesías. En Mateo 12:8 sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, sanar a los enfermos, porque yo soy Señor sobre el sábado, yo soy el Mesías. Yo no vine para que guardemos las minucias de qué hacer y qué no hacer el sábado, sino vine a hacer bien en el sábado. Dios había dado en Levítico 11 y en Deuteronomio 14 prohibiciones sobre ciertos alimentos que Dios prohibía comer. Y en Marcos 7:19 dice Jesús, porque no entra en su corazón lo que cuando comes algo sucio, no entra en tu corazón sino en tu estómago y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Jesús estaba no tomando en cuenta la estricta observación de ciertos mandatos de leyes kosher en este pasaje, porque está claro, dice que le declaraba limpios todos los alimentos. Entonces estoy concluyendo. Gracias por haber estado conmigo este tiempo, es menos de una hora, vale la pena, pero te estoy ahorrando horas de investigación. Espero que esto te ponga a pensar, que te ayude a ver que Jesús es el cumplimiento de la ley, porque la ley hablaba de que Él vendría como el Mesías y Él cumple los propósitos de la ley. Pero ¿tú recuerdas a Jesús enseñando la ley a los discípulos y a las multitudes? Las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Cuando Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Las enseñanzas de Jesús eran únicas, trascendían la ley. ¿Recuerdas a Pablo enseñando la ley a las iglesias o recordándola en sus cartas que hay que guardar la ley? Hey, hermanos, ¿no han guardado el Shabbat?
Hey, hermanos, no han guardado las fiestas judías, ustedes son gentiles, el pacto de Dios es para ustedes, el de Israel. Lejos está de eso, al contrario. Lo vamos a ver más adelante, vamos a analizar poquito a poquito la carta de Gálatas, Hechos capítulo 15. Así que mantente pegado a estas enseñanzas. ¿Por qué Pablo en sus cartas no le llamó a Jesús Yeshua o a Dios Elohim o el Eterno? ¿Por qué escribió en griego y escribió Teos y escribió Jesús, Dios, Jesús? No le llamó con nombres hebreos como los judaizantes actuales. ¿Recuerdas a Jesús en el libro de Apocalipsis reclamando a las iglesias por no guardar el sábado, por no guardar la ley o las fiestas de Israel? Claro que no. Todo tiene que ver con santidad, con fidelidad a Dios. Si algo encontramos en el Nuevo Testamento son acusaciones injustas contra Jesús y Pablo de acusarlo injustamente de no guardar la ley. Pero por algo será, porque Pablo y Jesús daban énfasis a los aspectos esenciales de la ley de Dios, que era una relación con Dios que cambia nuestra vida. Cuando el Nuevo Testamento habla de guardar sus mandamientos, sabemos que le amamos y guardamos sus mandamientos, dice Primera de Juan, no se está refiriendo a guardar la Torá, como creen las iglesias de raíces hebreas, sino a vivir una vida que agrada a Dios. Esa es una vida que muestra amor a Dios, al prójimo y que se aparta del pecado. Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Hermanos, esto es la ley y los profetas. ¿Cuál es? Jesús lo dijo. ¿Cuál es la ley y los profetas? Que guardes el Shabbat, que guardes las fiestas de Israel, que seas muy estricto en guardar la Torah. No, es tratar a los demás como quieran que te traten. Eso es el amor a Dios. No matarás. Nadie quiere que lo mate, no matas a otros. No adulterarás, no adulteras y no le quitas la esposa o el esposo a otra persona porque no quieres que te lo hagan a ti. No robarás, no lo haces. ¿Por qué? Porque no quieres hacer a otros lo que no te hagan a ti. En Mateo 22, 36 al 38 se acercó alguien y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el primero. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos son los mandamientos, el tipo de leyes que el cristiano obedece. No es, a ver, voy a guardar la Torah y voy a empezar a decirle a Dios Elohim y voy a empezar a llamarle a Adonai y cuando lea el Nuevo Testamento voy a empezar a cubrirme cuando leo la cabeza como le hace por ahí un pastor en Puebla de falsa doctrina, que ha desviado a miles de cristianos a su secta religiosa falsa. Voy a guardar todos los aspectos de la ley. No, no. Dice Jesús que el amor a Dios y el amor al prójimo, de esto depende toda la ley y los profetas. Jesús cumplió la intención o el propósito de la ley, hermanos. Estoy terminando. Mateo 23, 23. Jesús reclama a los fariseos y les dice, hey, ustedes tienen hipocresía en su corazón, porque dan la 10ª parte de sus plantitas más pequeñas, como el anís, el comino, pero se han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, ser justos con otros, la misericordia, tener amor misericordioso por la gente y la fidelidad a Dios. Los diezmos eran parte de la ley, pero para Jesús la justicia, el amor y la misericordia o la fidelidad tenían mucho mayor importancia. Miqueas 6:8, mira lo que dice. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera Dios de nosotros? Según el profeta Miqueas. Practicar la justicia. ¿Eres justo en la forma de tratar a los demás? Amar la misericordia. ¿Muestras amor misericordioso en tu trato con otros? Y amas a Dios con todo tu corazón. Y humillarte ante tu Dios. Eres una persona que depende de Dios, que reconoces la necesidad de Dios en tu vida. Oras a Él, tomas decisiones honrándolo a Él en tu forma de vivir. Esto, hermanos, es la nueva ley del Mesías. Es practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es mucho más importante que si guardas el Shabbat y las fiestas judías, como un montón de cristianos que comenzaron bien terminaron volviéndose judíos en su forma de vivir. Muy triste. Dice Jesús enfatizaba esto, hermanos. En Mateo 9:13 les dijo, vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Esto Jesús estaba citando a Oseas 6:6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Jesús enseñó, en resumen,
la voluntad de Dios anticipada por la ley cuando el Mesías sería manifestado. Por eso Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla, a trascenderla, a mostrar la esencia de qué significa vivir una vida que honra y agrada a Dios. El cumplimiento de la ley es Jesús, pues su salvación pone amor en el corazón de los que estamos en Él. Dime si Dios no ha cambiado nuestra vida. Algunos que eran alcohólicos, algunos que se estaban peleando con su esposa todo el tiempo, haciendo abusivos. Dios viene y transforma eso, nos da un nuevo corazón, un corazón sometido a su voluntad. El Mesías cambia el corazón de la gente. El que tiene a Cristo cumple el propósito de la ley de Dios, pues honra a Dios y ama a su prójimo. Por eso en Romanos 13:10 dice, el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Amar a Dios y amar a tu prójimo, has cumplido la ley de Dios. En Gálatas 5:22, ustedes conocen este verso, ¿verdad? Lo han visto muchas veces. Dice, mas el fruto del Espíritu, que es el fruto de la presencia de Dios en los que han sido salvos por el Mesías. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre en tu carácter, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pablo está diciendo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo, y si dejas que el Espíritu de Dios reine en tu vida, no necesitas la ley o la Torá del Antiguo Testamento para guiar las minucias de la ley, porque contra estas cosas no hay ley. Vas a vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo que está diciendo. Esa es la carta de Gálatas. Una iglesia que comenzando bien, terminó abrazando el judaísmo nuevamente sin ser judíos. Lo mismo que está pasando en 1990 y en la década del 2000, de 20 años para acá, este nuevo movimiento que está arrasando en el cristianismo, confundiendo a mucha gente, y parece que la carta de Gálatas no estuviera escrita. Y claro, ellos dicen, no, está hablando de la ley, de la tradición oral, no de la Torá, porque la Torá es eterna, y vamos a irlo viendo poco a poco en otros versículos. Para concluir, vi un video judaizante de un hermano que comenzó bien y terminó abrazando este movimiento, y decía, si Dios descansó en Génesis 1, eso es otro tema, porque después lo voy a explicar qué significa ese descanso, que se sentó a reinar sobre la tierra. Dice, nosotros también debemos hacerlo. Por eso dice Pablo en Efesios 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Dios descansó el sábado, nosotros tenemos que guardar el Shabbat para agradar al Señor. Ahora, esto no está diciendo Efesios 5:1. ¿Cuál es el contexto? El contexto no tiene nada que ver con guardar el Shabbat, dice Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Hermanos, esa es la ley de Cristo. Esa es la ley que Cristo vino a cumplir todo el corazón del propósito de la ley de la Torá del Antiguo Testamento. El que seamos bondadosos, compasivos unos con otros y nos perdonemos mutuamente. Así como Dios te perdonó a ti, así debes perdonar a otros hermanos que te han ofendido. Y en ese contexto de que Dios nos perdonó, ahí viene el versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hermanos, ese es el cumplimiento de la ley. Aquí está. Ese es el propósito. Las enseñanzas de Jesús, no la ley, son el enfoque de los evangelios. Jesús mostró que la obediencia a Dios comienza en el corazón. No se trata de seguir reglamentos, sino de tener el corazón alineado con Dios, para amar la justicia, practicar en nuestra vida un amor misericordioso y caminar de la mano de Dios. Ese es el cumplimiento. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Ese es el amor, ¿verdad? Y así cumplirán la verdadera ley, la de Cristo, que es el amor. Esa es la ley en la que tú y yo estamos sujetos. Y el último texto de este estudio, Juan 1:17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia, porque la ley de Moisés no podíamos agradar a Dios, pero la gracia, el amor inmerecido de que nos perdonó y nos reconcilió con Dios, y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, no por medio de la ley. Así que espero que este estudio sea de muchísima ayuda, que te haya quitado una cortina, que te hayas dado cuenta
que cuando Jesús dice en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, está diciendo yo he venido a cumplir lo que estaba escrito de mí en las Escrituras como el Mesías que ha venido. Y Jesús ahí mismo empieza a decirnos, oyeron que fue dicho en la Torá, pero yo les digo. Y vemos que Jesús trasciende eso y se va a la esencia del corazón y que el cumplimiento de la ley de Jesús es vivir una vida agradable a Dios donde le amamos y amamos a la gente que nos rodea. No necesitamos volver a guardar todas las minucias de la ley. La iglesia primitiva no lo hizo. Por 1900 años esa práctica estuvo ausente hasta que alguien desconocedor de la escritura se confundió y empezó a enseñarla hace poquito, hace menos de 20 años o hace 20 años atrás. Si fue de bendición este video, por favor compártelo, escríbeme, mencióname en qué manera fue de bendición para tu vida, compártelo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber tus comentarios, en qué manera te ayudó o te clarificó cosas. Y continúa conectado al canal de Tu Iglesia Vida, invita a otros a suscribirse porque nos gusta enfatizar la verdad y nada más que la verdad para que Dios sea glorificado, aún en temas que son controversiales y complejos. Los amamos, gracias por estar todo este tiempo. Puedes pausarlo, volver a ver este video, tomar notas. Les mando un abrazote, que Dios les bendiga y si en algo podemos servirte, por favor escríbeme a tuiglesiavida.com. Bendiciones para todos.